Gloria de Dios está. Glory to God is here. Hallelujah. Praise the Lord. Es para que ustedes vean que no tenemos que ser mucho para que la gloria de Dios esté aquí. We don't have to be a lot so the glory of God could descend on us. Hallelujah. Praise God. Donde quiera que hay gente dispuesta He's everywhere where have a willing a alabar y heart glorificar a Dios, to glorify His name. Dios está. The Lord is here. El sermón de hoy se llama responsabilidad de ser cabeza. Today's message is the responsibility of headship. Y esto es un sermón que cuando yo lo estaba escribiendo And this message, while I was writing it, me dio mucho que pensar. it put a lot of thought in my mind. Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Cuando Dios creó el mundo, When God created the world, Él puso todo en las manos de Adán y Eva. He put everything on Adam and Eve's hands. Le dio autoridad sobre todo. He gave them authority over everything. Animales, Animals, aves, birds, peces, um, o sea, todo. everything. No había nada en lo que hubiera en la tierra que ellos no tuvieran autoridad. There was no anything in the world that they had no authority. Pero como Dios es un Dios de orden, But because God is a God of order, le digo a ellos, He told them, del árbol del bien y el mal no pueden comer. for the tree of evil and good you cannot eat. Y fallamos. And they failed Him. Y así fue que el pecado vino al mundo. And that's how the sin entered the world. Sabemos también que la humanidad ha creado leyes y procedimientos We know that humanity had created laws and regulations que tenemos que seguir, that we had to follow, que tenemos que obedecer. that we had to obey, Porque como somos personas hechos en la imagen de Dios, because we are created in God's image. entonces también nosotros tenemos que vivir en orden. Therefore, we had to have an orderly life. Para poder vivir en orden había que crear leyes y procedimientos. To live an orderly life, we had to create regulations and laws. Ustedes se imaginan un país sin ley. Can you imagine a world, a country without laws? Y yo creo And I believe muchas veces that many times que estamos viviendo that we are living en un tiempo in a time donde casi no hay ley. that there is no law. O sea, las leyes están ahí. So the law is already in order, Pero las personas en autoridad but the people in authority no la están obedeciendo. are not following it. Y si ellos no lo obedecen, And if they don't obey them, ¿qué ellos esperan del pueblo? what does they wait from us to do? Pero dice Romanos 13:1, But Romans 13:1 says, sométase toda persona let every soul be subject a las autoridades superiores, to the governing authorities, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. for there is no authority except from God, Y las que hay and the authorities por Dios han sido establecidas. that exist are appointed by God. Y esto es duro de procesar en estos tiempos. This is very hard to process on this time, Porque básicamente Dios nos está diciendo a nosotros, because basically God is telling us, si hay un gobierno malo, there is a bad government, ustedes tienen que obedecer. you have to obey them. Si hay gente en autoridad malas, If there's people in authority that are doing the wrong thing, ustedes tienen que obedecer. you still have to obey them. Y eso es duro. And that's hard to follow. Pero estamos llamados a ser así. But we are called to do so. Todas las denominaciones tienen orden All denomination has an order que hay que seguir that you have to follow, para nosotros poder vivir y de hacer las cosas como Dios manda. so we could live and do things according to God's will. La posición de pastor, por ejemplo, The position as a pastor, for example, es la posición de cabeza de una iglesia. is a headship authority. Para ser la cabeza de la iglesia, To be the head of the church, el pastor tiene que tener conocimiento de la palabra, the pastor had to have a knowledge of the word. tiene que exhibir buena conducta, He had to exhibit a good conduct. tiene que ser guiado por el Espíritu Had Santo to be guided by the Holy Spirit. y tiene que pasar por los exámenes determinados por las denominaciones And he has to go through all the testing for the current domination para ver si está capacitado. to see if he's capable of De tener taking esa that posición. responsibility. Por ejemplo, For example, aparte de que yo tuve que ir a la universidad, besides that I had to go to college. en la universidad yo tuve que coger un curso In o un the examen university, I had to take a test
y tenía que cogerlo en el primer semestre. And I had to take in the first semester. Y la razón es And the reason is que si usted se quema en el examen, if you fail the test, tiene todos los otros semestres para pasarlo. that you have all the other remaining semesters to Porque no me pass it. podía graduar sin pasar ese examen. Because I couldn't graduate without passing that test. El examen era de 100 citas bíblicas The test were about 100 verses que yo tenía que aprenderme. that I needed to learn. Entonces, lo que sucedía en el examen es Therefore, what happened in the test was que te ponen la cita bíblica that they give you the verses, y te ponen 4 diferentes capítulos y versículos. they give you 4 different chapters and verses, Y tú tienes que saber cuál es. and you need to know which one are those. Otra parte del examen era lo contrario. Another part of the test was the contrary of Te that. ponían el capítulo y los versículos They give you the chapter and the y verses, tú tenías que decir cuál era el versículo. and you have to say which one of Entonces the decían verses. capítulo 4, versículo 6. Chapter 4, verse 6. Entonces tú tienes que escribir cuál era ese versículo. And you have to say which one is that verse from the Bible. Me acuerdo como el día de hoy, I remember like now que yo fui a coger el examen un día que no tenía clase. that I went to take the test on a day that I didn't have Y me have fui to con el take nieto class. mío que ahora tiene 18 años. And my son came with me that's now 18, my grandson. Tenía como 5 años en ese instante. He was about 5 years old at that Y yo time. tenía que coger el examen en la biblioteca. And I needed to take the test at the library. Y la señora de la biblioteca me dijo, And the attendant of the library said, déjame atender el niño en lo que tú coges el let examen. me take care of your grandson while Y you unos take the libros test. bíblicos de niños. He gave her little Bible books to my Y yo grandson. estaba tan asustado que yo estaba sudando. And I was so scared that I was sweating, El caso fue que tenía que coger 85 para pasar el examen. that I needed to pass with an O 85 sea que tenía grade. que tener 85 correctas para pasar el examen porque eran 100. I had to have 85% correct in the test. Habían como 7 preguntas. Yo There estaba were confundido. about 7 questions that was Y worried. no era que no me sabía los versículos, And it was not that I didn't know the verses, sino que en ese momento la nerviosidad me tenía que no sabía cuál escoger, para cuál capítulo y cuál versículo era del... at that moment I was so confused I El didn't know caso which fue que one cogí to el answer. examen. The thing is that I took the test Y saqué 85. and I got an 85. Si eso no es de Dios, yo no sé lo que es. I don't know. Cuando yo salí de ahí, When I left that place, tenía la sonrisa de aquí a aquí, I was smiling from ear to ear. pero más que nada salí dándole gracias, gloria a Dios. Other than that, I was giving thanks to the Lord. También tuve que coger un examen con mi esposa. I also had to take a test with my wife. Una de las cosas que la alianza hace cuando usted va a coger un examen, tiene que ir con su esposa o One of the things un that- procedimiento. One of the things you had to do is you had to bring your wife to take the test. That's the Alliance Entonces era un protocol. procedimiento de un día entero. That was a process of a whole day process. Lo primero que tuvimos que hacer fue un estudio bíblico. The first thing we needed to do was a Bible study, Y la gente que están recibiendo el estudio bíblico and the people that were receiving the son Bible pastores study y was esposas de pastores. pastor and the pastor's wife. O sea que si tú no sabes lo que está hablando, So if you don't know what you're talking about, ahí queda, ¿verdad? you will fail. Entonces te plantan gente en el grupo So they put people in that group para hacer cosas, to do things a ver cómo tú lo manejas. to see how you manage them. Por ejemplo, For después del example, estudio bíblico, after the Bible study, hicieron lo que se llama un small group, ¿verdad? they Un did grupo small pequeño. groups, Y en el medio de eso, and in the middle of those groups, una señora dice, supuestamente recibe una llamada. Ya recibe el teléfono sonó. a cogió el woman teléfono. supposedly got a phone call. Que su hija había tenido un accidente, que estaba en el hospital. That her daughter had an accident, was in the hospital. El Espíritu Santo me dijo, es un acto. The Holy Spirit said that's fake, that's Pero yo just. tenía que tratarlo como si fuera algo real. But I needed to treat it like it was real. Yo paré el grupo. I stopped the María group. Elena está ahí para confirmar. Marilena could confirm. Le dije, And I ¿qué told- podemos hacer contigo? ¿Quiere que vaya al hospital contigo? ¿Quiere? What can we Dice, do no, mi for you? esposo está allá, yo voy con Can we yo go to me the voy con hospital él. with you? She said no, my husband El is esposo era que la already estaba there. llamando de otro cuarto. Her husband was calling her from another room. El caso fue que pues, nos pusimos a orar con Okay, ella so de we una vez started praying inmediatamente, for nos her pusimos a orar immediately, y luego ya se fue. and then she left. Tan pronto terminó el estudio, el grupo, salió ella con el esposo. As soon as we finished the small group, she left with her husband. O sea, son pruebas. There's just testing. Luego tuve que predicar
Then I preach. Originalmente me dijeron que iba a ser como 15 a 20 minutos. Originally told me it has to be 15-20 minutes. Pero cuando fui a predicar me dijeron que tenía que hablar de los puntos más esenciales en 10 minutos. But one day I went to preach, they told me I had to speak to Y tenía un 10 grupo de minutes to personas, speak the most essential como things. 20, 30 I personas, have about 10, a los que 20, yo iba a 30 predicar. people that I needed to preach to. Todos pastores All y pastors esposas. and wives. Después de eso, After that, venía la evaluación. come the evaluation. Y Marilena y yo nos tuvimos que trancar en un cuarto con 2 personas, Marilyn and I had to go in the room with 2 evaluando others, todo lo que hicimos ese día. evaluating everything we did that Y day. al terminar te dan la hoja para que te la lleves. And at La the tengo end, guardada they give you a todavía, page for you to recuerdo. take home. O sea que el proceso de ser pastor So therefore, the process of becoming a no pastor, es yo alquilar un local it is not renting a y place poner personas ahí and bring people y in there predicarle. and preach them. Tú tienes que estar preparado. You have to be prepared. Entonces, por eso, Therefore, la responsabilidad de ser cabeza the responsibility of being headship es una responsabilidad grande. is a big Porque responsibility Dios quiere because the Lord que wants cuando nosotros hagamos su that trabajo, when we do His work, estemos preparados. we are prepared. Jesús, antes de irse, Jesus, before He left, preparó a todos los He discípulos prepared all His disciples para que siguieran el trabajo que hizo. so they will continue doing the work that He did on O sea, earth. esto no es un juego. This is not a game. Esto no es algo que nosotros podemos hacer porque queremos. This is not something we can do Esto es because we algo want que to. Dios le da a uno el don, Because the God gives to you, pero Él espera que tú hagas el trabajo. but you need to do the work. Vamos a discutir 3 puntos. Amen. La cabeza de la iglesia es Cristo. The head of the church is Christ. Dios es un Dios de orden God is a God of order, y la cabeza sigue los mandatos. and the head follow the commands. El primer punto que vamos a discutir, la cabeza de la iglesia, es Cristo. The first one is the head of the church is Y Christ. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, 1 Corinthians 11, imitate me así como yo de Cristo. just as I also imitate Christ. Pablo era un hombre que seguía los mandatos de Cristo. Paul al was a pie man de la that he letra. was following the command to the teeth. Es un hombre que tenía mucho cuidado en lo que hacía. He was very careful with what he was doing ¿Por qué? Porque Pablo sabía de dónde venía. because he knew where he was coming from. Pablo había sido el más grande perseguidor de cristianos en su tiempo. Paul was the biggest persecutor of Christians at that Los time. cristianos le tenían terror. The Christian was afraid of him, Y no tanto eso. and not only that, Él iba a donde los sumos sacerdotes he would go to the highest priest. le daban cartas They would give him letters para ir a los pueblos, to go to the other towns entregársela a los líderes judíos de esos and pueblos, to give to the Jewish leadership of para él that salir con town. sus soldados So he would ask for the soldiers a buscar los cristianos y llevárselo y trancarlo. to look and persecute the Christian and put them in jail. Entonces, al Dios tocarle su corazón, So when God touched his heart, al Dios cambiarlo, when God changed him, él tenía que ser por encima de todos los cristianos he needed to be above all the Christians para que la gente le perdiera el terror que le so tenía el people would temor. start losing the fear that they have on him. Pero Cristo cambió su corazón de tal manera But the Lord changed his heart so what? que no what? había sacrificio, There was no no sacrifice. había golpiza, There was no beating. no había nada que sucediera There was nothing that would happen to que él no him estaba dispuesto a that he hacer. was not willing to go through. Y Pablo sabía And Paul knew que la cabeza de todo era Cristo that the headship of the church is Christ. y que él tenía que ser el mejor ejemplo posible And he had to be the best example possible para ser líder to be a leader de la iglesia en ese tiempo. of the church at that time. Entonces, cuando Pablo le dijo a la iglesia, So when Paul told to the church, imítenme a mí imitate me como yo imito a Cristo, as I just imitate él no le Christ, estaba diciendo a ellos, imítenme a mí, he's not saying imitate me. sino miren de la forma que yo vivo. So look at the way I live. Miren cómo yo vivo para Cristo, Look how I walk para que for the ustedes Lord. también vivan para Cristo de la misma So you manera. could live accordingly to God the same way that I'm doing. Colosenses 1:18 dice, Colossians y 1:18, él, que es Cristo, and he who's Christ es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, is the body of the body, the el church, que es el principio, who is the beginning, el primogénito the firstborn de entre los muertos, from the dead, para que en todo tenga la preeminencia. that in all things he might have the preeminence. Bíblicamente, Biblically, la palabra preeminencia the word preeminence, quiere decir primero en todo, it means first in o everything. sea, en todo, In everything. el primogénito de Dios, The firstborn of God,
el primer hombre que en realidad muere por los demás, The first man that died for others on the cross, el Cristo. the Christ. Él es el principio, He is the beginning. Él es la cabeza de la iglesia. He's the head of the church. Entonces, tenemos que seguir a Cristo como Pablo seguía a Cristo. Therefore, we have to follow Christ like Paul followed Christ. Porque si vamos a seguir a alguien If we're going to follow someone que es semejante, que sea semejante a Cristo, that is imitating God, el mejor ejemplo que tenemos es Pablo. so the best example that we had is Paul. Eso no le quita a los otros discípulos que eran también grandes discípulos, que no se pueden seguir sus ejemplos. That doesn't make the other disciple less than that Pero we yo cannot creo que follow their Pablo, example as well. Cristo usó a Pablo de una manera especial. But the Lord used Paul in a special way. Por eso la mayoría del Nuevo Testamento, So that's why the New todas Testament, las cartas son hechas por Pablo. most of the letters are written by Paul. Y Pablo dijo Paul que lo says, imitaran a él como uno. O sea, Pablo quiso decir, vivan como yo vivo, Paul said, just live the way I live si ustedes quieren vivir para Cristo. if you want to live for Fue lo Christ. que le quiso decir. That's what he was meaning to tell them. El segundo punto es Dios es un Dios de orden. God is a God of order. En 1 de Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, Now I praise you, brethren, porque en todo os acordáis de mí that you remember me in all y things, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. and keep the tradition just as I deliver them to you. Cuando Pablo escribió esta carta, When Paul wrote that letter, los corintios estaban siguiendo a Cristo de una manera muy cerca de cómo Pablo vivía su the vida. Corinthians were following Christ in a very close way, the way Paul was También doing. sabemos que Pablo escribió otra carta donde hablaba de la corrupción que habían tenido los corintios luego. We also know that Paul wrote another letter about the Pero en este corruption the momento él está Corinthians were hablando a going through. ellos de acuerdo a cómo ellos están viviendo y de acuerdo a Cristo. But in this letter, he's telling them that they're working according to the way he was living for Ellos estaban Christ. siguiendo las palabras que Pablo les había dejado They were following the tradition that Paul has al left pie de them la letra. to the teeth. Pero aquí vemos también que So we also see here, cuando seguimos las instrucciones de Dios, when we follow God's instructions, y estas son las instrucciones de Dios, and the Word of God is the instructions, cuando seguimos las instrucciones de Dios, when we follow Jesus' instructions, tenemos una vida mucho mejor, we have a much better life, una vida con más paz, a better, peaceful life, una vida con más amor, a life full of love, una vida en que no importa lo que nos suceda, because regardless what we're going through, podemos sobrepasarlo, we could overcome it, o por lo menos podemos recibirlo but at least we could receive it y recibirlo con el amor y el gozo de Cristo. and accept it with Jesus' love and joy. Pablo le dio estas mismas instrucciones a Timoteo, ¿verdad? God gave the same instruction to Timothy. Porque Timoteo era un joven Timothy was a young que Pablo había man tomado that Paul has bajo sus taken alas. under his wings. Y esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Corintios 4:12. And Paul said to Timothy in 1 Corinthians 4, Ninguno tenga en poco tu juventud, let no one despise your youth, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, but be example to the believers in en word, conducta, in conduct, amor, in love, espíritu, in spirit, fe in faith, y pureza. and in purity. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. This is what we're called to do. Aparte de que él era joven, Besides that he was a young man, era un gran seguidor de Cristo. he was a big follower of Y Dios Christ. es un Dios de orden. And God is a God of order. Y las cosas de Dios hay que hacerle de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad nuestra. And God's thing we have to do according to his will, not ours. Pablo le dijo a Timoteo que nadie tome al menos tu juventud. Paul said to Timothy, let no one despise your O sea, youth. no porque tú eres joven, tú no No. puedes llevar las leyes como son. Not because you're a young man, you cannot follow the law like the way they are. No porque tú eres joven, tú no puedes llevar las instrucciones como son. Not because you're young, you cannot follow instruction the way they No porque are. tú eres joven no quiere decir que tú no puedas llevar la palabra de Dios como es. Not because you're a young man, you cannot bring the word of God the way it is. Y tenemos que recordar que Timoteo era mitad judío y mitad griego. And we have to remember that Timothy was half Jew and half Greek. Su mamá era judía y su abuela judía, His mother was Jew and his grandmother pero su was papá era Jew, griego. but his father was Greek. E inclusive, Inclusive, aunque los líderes de aquel tiempo no creían en la circuncisión de los cristianos, even though the leadership at that time didn't believe in circumcision of the a Christians, Timoteo lo circuncidaron.
Timothy was circumcised. Porque Pablo quería que los judíos oyeran lo que él tenía que decirle. Because Paul wanted the Jewish people to hear what Timothy Obedecieran has to las say. palabras que él tenía para ellos. That they obey the word that he has for them. O sea que hay que hacer como son las personas alrededor de nosotros So we have to become what the people are around us, para que ellos puedan recibir lo que tenemos para so they ellos. can receive what we have for Eso them. no es siempre, pero a veces tenemos que hacer eso. Not all the time, but sometimes we have to do so. Yo conozco un pastor de gran nombre I think en la that iglesia en la Alianza, I know a renowned pastor. que una vez se one encontró time. con un grupo de hombres en motocicleta, They found a group of people on una motorcycles, ganga de esas motocicletas, a gang of y fue y se motorcycles, metió entre ellos. and he went among them. Y como ellos estaban fumando cigarros, él se puso a fumar un cigarro. And because they were smoking, he started Eso smoking no with se lo them. recomiendo a nadie, I wouldn't recommend pero a that él to le trabajó. anyone, but it worked for him. Él pudo hablarle de Cristo y muchos de ellos vinieron a Cristo ese He día. talked to Christ, and some of them came to Eso es como Christ. decir, bueno, yo voy a ir a una barra, me voy a beber un trago porque todo el mundo está bebiendo para yo predicarle la palabra. It's like I'm going to a bar and start drinking, so Yo I can eso no start se lo preaching the recomiendo a nadie. word to them. I will not recommend that to Eso yo no anyone. se lo recomiendo a nadie. I will not recommend that to anyone. Pero But, yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su but who vida. I am to judge anyone and tell them what to do. La palabra me dice que The word of no God haga says- nada que pueda llevar a otro a pecar. The word of God said, do not do anything that you could make others stumble in the word. Entonces, lo que Pablo quería con Timoteo What Paul wants with Timothy, era que todos vieran su conducta intachable, that everybody see his conduct, que vieran el amor que él tenía por el prójimo, that to see the love he has for his neighbors, que vieran que él caminaba de acuerdo a los mandatos del Espíritu Santo, to see that he was working according to the que commands su of the Holy fe era Spirit, inmovible that his faith was immovable, y que su obediencia era pura. and that his obedience was pure. Todos estos atributos que tenía Timoteo, All these attributes that Timothy has, lo tenía Pablo. Paul has them. ¿Pero de quién venían? But where are they coming from? Venían de Dios mismo. They're coming from God Todos estos himself. son atributos de Dios. All these are attributes from God. Entonces, si nosotros queremos Therefore, if we seguir want, el camino de la verdad, if we want to follow the truth, the way of the truth, tenemos que tener estos atributos. we have to have these attributes. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo nuestras vidas de esta manera? How many of us can say that we're living our lives according to this command? Completamente de esta manera. Completely this way? Porque todos tenemos faltas y fallas. Because all of us could fail sometimes. Pero nuestro llamamiento But our calling es de tratar de ser más como Pablo y Timoteo. is try to be like Paul and Timothy. No por seguir a Pablo ni a Timoteo, sino por seguir los mandatos de Cristo. Not to follow Paul and Timothy, but follow Christ's commands. El orden de Dios dice que tenemos que prepararnos bien The order of God said that we have to prepare ourselves y esperar que Dios nos abra las puertas, and wait for God to open the doors for us, como la hizo conmigo y con la mayoría de los pastores. like He did with me and all the pastors. Digo la mayoría I said majority. porque hay pastores There are some pastors que están tomando el púlpito that are taking the pulpit sin ninguna clase de preparación. without any class of preparation. Hay pastores que le piden ayuda a otros There's other pastors that ask others to help them para hacer sus obras. to do their works. Bueno, si tú estás preparado, If you're prepared, no tienes que pedirle ayuda a nadie. you don't have to ask anybody for help. Si usted cree que usted está completamente preparado para hacer las cosas de Dios, If you think you're completely prepared to do God's things, entonces hágala sin tener que pedirle ayuda a nadie. so ask without asking anybody to help you. Hay personas Some people que siguen a hombres, that follow men, no siguen a Cristo. they don't follow Christ, they follow the men. Hay personas que dicen, There are some people that they say, donde vaya tal y tal persona yo voy. where other people go, I will follow them. Y si esa persona no está haciendo la cosa correcta, usted se va a ir con esa persona. What about that person who's doing the things incorrectly? Will Si you esa follow persona them? no está haciendo las obras necesarias para hacer lo que ellos quieren hacer, usted se va a ir con esa persona. Would you follow somebody that's doing the works incorrectly? Como le he dicho antes, Like yo I esperé said un año before, I waited a year para ser confirmado to be confirmed del llamado que yo tenía de of the Dios. calling that I had. Y ya eso And at that time, sucedió it happens después que yo tenía mi licencia temporada de pastor. after I had my temporary Temporaria de license as a pastor. O sea pastor. que yo podía haber dicho, yo voy a poner una iglesia porque ya yo soy pastor. Therefore, I couldn't say, oh, I'm going to start a church because I'm already a pastor. Pero cuando alguien me profetizó, But somebody prophesied Y to me me dijo. and told me, todavía no es el tiempo. the time is not yet. Yo dije, tengo que esperar. And then I said to myself, I Hay had que to ser wait. obediente a las cosas que Dios
le pone a uno en adelante. We have to be obedient to what the Lord says, tells us Al to año do. después, cuando yo volví A year later, a California, I came back to mi California. esposa, I'm with my wife. fue que se me confirmó It was confirmed que ya era tiempo. that it was the time. O sea, yo esperé un año completo I waited a complete y year. yo hubiese esperado 3 años, 4 años hasta que Dios me lo confirmó. And I would have waited 3, 4 years until God confirmed to me. Pero Dios quería que, yo digo que Dios vio mi obediencia en ese año. I think the Lord just saw my obedience to Porque a fulfill pesar de that que, year. a pesar de que yo no puse una iglesia, no empecé a preparar, yo estaba estudiando mi palabra todos los días. Despite I didn't start a church, I was studying His Word every single day. Otra vez, Dios es un Dios Again, de orden. God is a God of order. Y Dios le da confirmación a uno para que uno comience sus obras. And God give you the confirmation for you to do in His work. Cuando nosotros comenzamos una obra When we start the work of the Lord, forzada porque no es el momento de Dios, and we are doing it not in His timing, entonces le fallamos a Dios. then we fail God. ¿Cuántas iglesias no cerraron durante el COVID? How many churches didn't close during COVID? Y nosotros éramos pocos, pero todavía estamos aquí. And we are very few, but we're still standing La here. iglesia que estaba con nosotros The church that was en el with local us, cerró they closed. y jamás abrió. And they never opened their doors again. Inclusive el pastor ahora atiende la iglesia de Foley Gospel, desde donde yo vine. Inclusive that pastor is attending Holy Gospel Church ¿Y right dónde now. estamos nosotros? And where are we? Aquí, Here, haciendo la obra de Dios. doing God's work. Dios nos ha abierto las puertas a nosotros cuando más pensamos que eso nos iban a cerrar. God opened the door for us when we took the lead that it was Por going to ejemplo, close. cuando perdimos el local, So we lost the location. esa semana, ese mismo domingo, yo llegué a la casa después de que cerramos The same week that Sunday I got y home yo me tiré de rodillas and I just went on my knees. y yo le dije, Dios, I said, God, si este fue el último servicio que íbamos a tener, if this is the last service that I was supposed to have, entonces que sea tu voluntad. be your will, God. Por la mañana me levanté a las 5 de la mañana And then again the next day at 5 a.m. in orar the por lo morning, mismo. I started praying for the same thing. hasta que me llamó un amigo mío, Chris Ramsey, a las 9 de la mañana Until a friend of mine called me at 9 a.m. y me dijo, and he said, le estaba explicando lo que había sucedido y que Ay. yo estaba orando. I explained to him what happened and that I was praying. Y me dijo, ¿tú has tratado de conseguir un local en tal y tal sitio? Have you tried finding a location in this place? Y yo dije, wow. I said, wow. Cuando yo estaba, cuando yo era un cristiano inmaduro, When I was an immature Christian, yo iba a una iglesia que estaba en un lugar parecido a eso. I used to go to a place that is similar to Y ese that. mismo día yo conseguí un local. On the same day I found a sea, location. Que Dios nos abrió la puerta otra vez para que pudiéramos seguir su obra. So the Lord opened the door again so we could continue doing Es His que work. vamos al tercer punto, que es la cabeza sigue los mandatos. The headship follows the commands. Porque nosotros seguimos los mandatos de Dios y somos obedientes. Because we follow God's commands with our obedience. Primera de Corintios 11:3 dice, 1 Corinthians 11, verse 3. pero quiero que sepáis But I want you to know que Cristo es la cabeza de todo varón. that the head of every man is Christ, El varón es la cabeza de la mujer the head of a woman is man, y Dios es la cabeza de Cristo. and the head of Christ is God. Hoy en día vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ser cabeza, nadie quiere ser pies, Nowadays we live in a world everybody wants to be the head, nobody Nadie wants to quiere be ser the un feet, brazo. nobody wants to be an arm, nadie quiere ser un ojo, nobody wants to be an nadie quiere eye, ser una oreja, nobody wants to be todo el an mundo ear. quiere ser cabeza, Everybody wants to be head, nadie quiere ser el cuerpo de Cristo. nobody wants to be the body of Christ. Pero tenemos que recordar But we have to remember que la cabeza siempre tiene mayor responsabilidad. that the head always had the majority of responsibility. Por ejemplo, For example, este versículo no está ahí, pero the verses is not in this Hebreos slide. 13:7 Hebrews 13:7 dice says, que aquellos que son cabeza de la iglesia, those that are the headship of the church, aquellos que son líderes, those that are leaders, tendrán más responsabilidad they will have more responsibility cuando venga el día del juicio when the judgment day come que los otros. than the others. Van a tener que responderle a Dios por más They are more accountable que el que está sentado en un púlpito than the one that's simplemente sitting in oyendo la palabra. than the one that's sitting in the church. Eso es duro, That's hard. porque yo me pongo a pensar, What I make me y think. si cuando yo llegue allá Even when I get there y Dios me diga, and God asks me, tú sabes que tú tenías más responsabilidad por las ovejas do you tuyas. know that you have more responsibility for the sheep? ¿Qué pasó con tal oveja y tal oveja y tal oveja? What happened with this sheep and this sheep?
y que yo no tenga que contestar. and I don't know what to answer him. Ese es un problema. That's going to be a big problem for me. Pero nada, tenemos que seguir However, tratando de hacer lo mejor posible para la palabra de Dios, We have to continue doing the best that we can with para the hacer su Word of God, voluntad y ser obediente, to do His will and be obedient, porque eso es lo que somos llamados. because that's what we're called to be. Cuando un hombre deja que su esposa When a man leaves the wives sea la cabeza, to be the head, hay problemas, there is a problem, porque no están siguiendo los mandatos de Dios. because they're not following God's command. Cuando una mujer quiere ser la cabeza When a woman wants to be the head y dictar lo que el esposo tiene que hacer, and dictate what the husband has to do, estos no son mandatos de Dios. those are not God's command. Y todos tenemos, o sea, todos los que somos casados, ¿verdad? And all of us are married. Tenemos responsabilidad, la esposa al igual que el esposo. We have responsibility, the husband and the wife. Por eso Therefore, es que cuando usted va a la alianza a coger un examen, when you go to the alliance to si take usted the es test, casado, and if you marry, le dicen traiga a su esposa. they tell you to bring your wife. Porque nadie puede ser pastor casado You cannot be a pastor being sin married el apoyo del esposo. without having your wife's support. Por ejemplo, en una casa hay que tomar For decisiones. example, in a house there is a decision to be made, Y yo digo que como la cabeza, and I said as the head of the house, cuando ella y yo estamos hablando, when she and I are conversing, tratamos de acordar en tomar la decisión. we try to make an agreement in the decision. Pero al final la decisión tiene que ser mía. But at the end, the decision has to Yo be soy la made. cabeza de la casa. I am the head of Yo the soy el house. protector de la casa. I am the protector of the Yo house. soy el protector de los hijos y de los nietos en I esta am the casa. one that protects the house, Y yo the tengo que children, tomar la and the decisión. grandkids. Últimamente tengo que tomar la decisión. And ultimately, it's my responsibility to Pero make the tenemos que hacer decision. las cosas en conjunto. But we have to be in agreement. Que hay ciertas cosas que las mujeres pueden hacer muchas veces mejor que los hombres. There is certain things that the woman could do much Y que better el than hombre us, le ceda eso a ella. and the man give that to the Está the bien. wife. That's fine. Por ejemplo, For example, si yo estoy casado con una mujer que es de negocios, vamos if a I decir, marry a businesswoman y ella sabe más de negocios que yo, and she know more about business than y me, vamos a comprar una casa, are we going to buy a house? o vamos a comprar un carro, Are we going to buy a car? yo no puedo decirle a ella, esta es la casa que yo quiero, no importa lo que cueste, esta es la casa el carro que yo quiero, no importa lo que cueste. I cannot tell them, this is the house we're buying, this is the car we're buying, regardless how much it is. Porque si ella me dice a mí, Because you should tell me aquella casa that house es mejor, is better. el interés es más bajito, The interest is lower, tiene más terreno, he has more land, podemos hacerle más cuartos we eventualmente, could add addition to podemos it. hacer, o sea, si ella es la que tiene la sabiduría, She's the one that has the yo tengo wisdom. que ser sabio I have to be wise para aceptar lo que ella sabe que yo no sé. to accept what she knows that I don't know. Eso no le quita a uno ser la cabeza. That doesn't take away of you being the Eso es headship of the simplemente house. ser sabio y That tener means you're conocimiento. wise and have knowledge. Así es que, por ejemplo, yo no podía montar esta iglesia For example, I could not start this church simplemente porque mi esposa me dijera que la montara. simply because my wife will tell me to do so. E inclusive, Inclusive, nosotros veníamos de viaje de Boston para Nueva York as we were traveling from Boston to New en York, el carro cuando yo In iba a the empezar el car. seminario. when we came back from the seminar, Pero ya yo tenía el deseo que Dios me había puesto de plantar eventualmente una iglesia. but I already had the desire in my heart to Y yo plant le a dije a church. ella en el carro, And I told her in the car, si tú no vas a apoyar if I don't have your support, lo que Dios quiere hacer conmigo, what the Lord wants to do with me, dímelo ahora tell me now. y yo no voy ni al seminario. I'm not even going to the seminar. Porque yo no iba a hacer algo But because I was not que going to do tampoco something destruyera mi hogar. that will destroy my Pero house. yo sabía But I knew que si esto era de Dios, that if it was coming from Dios God, le iba a poner a ella en el corazón, the Lord was going to put in her Apoyar la obra. heart to give me the support. no que ella me dijera a mí que tú tienes que poner una iglesia, yo tengo que ponerla. Not because she would have told me, start, plant a church, and I will do so. Pero la esposa es el apoyo principal del pastor, But the wife is the biggest support for the pastor, especialmente al comienzo. especially at the beginning. Todo debe hacerse en orden. Everything should be done in order. Pero hay mujeres There are some women que se casan con los hombres that they marry, y son como dictadoras en cierta forma. and they're a dictator in some Por ejemplo, way. tenemos el ejemplo en la Biblia, For example, we have Jezabel. the Jezebel, que era la esposa del rey Acab. that she was the wife of the Acab king. El rey Acab fue donde Nabot
The king Hakah went to Naboth. un señor que tenía un viñal al lado de su palacio, This man had a vineyard next to his palace, y le dijo, véndemelo. and he said, sell it to me. El hombre dijo que no. The man said, no, Yo te voy a dar un terreno mejor que este. I'm going to give you better land. Le dijo que no. He said, no. El rey se fue muy triste The king left very sad. y fue y le dijo a su esposa. He told his wife. Bueno, él estaba triste. Ella le preguntó, ¿qué He te was pasa? sad. She noticed he was sad, and she asked him what's going on. Él le dijo lo que pasó. And he told her what happened. Y ella le dijo, ¿y tú no eres el rey? And he said, aren't you the king? No te apures que ese terreno va a ser tuyo. Don't worry, that land's going to be yours. Sin decirle nada a él, Without telling him ella anything, escribió cartas firmadas supuestamente por él. she wrote letter Se le mandó al signed on pueblo, his a los behalf, líderes del pueblo, and sent it to the town's y le leadership. dijo, And he told pónganse a them, ayunar y a orar. fast and pray. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Pónganse a ayunar y a orar. It was good up to that point. Pero entonces le dijo, y Okay. traigan dos personas And bring two people que acusen a Nabot, to accuse Naboth, sáquenlo del pueblo remove him from the y town, apedréenlo hasta que se muera. and stone him until he's died. Y eso sucedió. And that happened. Entonces ella vino donde el rey Acab Then she came back to King Hakah y le dijo, and told him, ve coge la tierra que es tuya. go and take the land, Naboth it's está muerto. yours. Naboth is dead. O sea que hay mujeres So that means some women, que si Dios no toca sus if corazones, the Lord doesn't touch their hearts, pueden hacer perder a un hombre de Dios. they could ruin a man of God. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. You have to be very careful. Como cabeza no podemos dejar As a head, we cannot leave. que una esposa sienta la autoridad We cannot leave a woman that had the authority que puede descarriar a su esposo, that could ruin his life, que puede descarriar las instrucciones que Dios le está dando al esposo. that could ruin the husband's instruction that God is giving them, the command that God is giving ¿Por them. qué? Porque Why? Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Déjame cerrar con esto. Let me close with this. Efesios 5:23 dice, Ephesians 5:23. porque el marido es la cabeza de la mujer, For the husband is the head of the wife, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, as also Christ is the head of the la cual church, es su cuerpo, and he is the y Savior él of es the su body. Salvador. And he's the Savior of the body. Hay mujeres que tienen el carácter fuerte There are some women that have a very strong character, y piensan que lo que ellas digan tiene que hacerse. and they think whatever they say it has to be done. Entonces hay esposos que son sumisos, But there is some husband that they submit to que that, siguen a la esposa, that they follow the wife, y esto no es de Dios. and that's not from God. Todos tenemos que ser humildes All of us has to be humble y llevarnos de los reglamentos and follow the Los regulations and the y las commands leyes de Dios. and the law of God. Porque Dios nos ha dado todo esto Because God has given all of these, para que lo hagamos todo en el nombre del Señor. because we could do everything in the name of Y Jesus, entonces todo nos hará bien. and then everything will be well with us. Así como hombre es la cabeza de la mujer, Just like the husband is the head of the wife, Cristo es la cabeza del cuerpo. Christ is the O sea, head de of la the iglesia. church. The church. Eso no es decirlo de boca, ¿verdad? It's not just saying it. Hay que decirlo de corazón You have to say it from your heart y seguir las instrucciones and follow the instructions adecuadas. accordingly. La iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is the body of Christ, Y sin Cristo no hay and salvación. without Christ there is no salvation. Amen. Las cosas que hacemos como líderes sin obediencia a Dios The thing we do as leader without obedience to God, puede arrastrar a otras personas a que se pierdan. you could ruin other people's life as well. Hay muchas personas en autoridad, There's a lot of people in por ejemplo, hoy en authority, diversos lugares, for example, in few Como other gobiernos, places like government, iglesias, churches, que se han desviado del camino de Dios. that they have taken the wrong way. from ¿Cuántas God. denominaciones hoy en día no se han separado? How many denominations do they Porque have una not separated from denominación God? está siguiendo las cosas del mundo Because some denomination follow the worldly y la otra system, parte está siguiendo las cosas de Dios. and the other part following God's way. Así es que vamos a orar por las iglesias que se han descarriado de la verdad de la palabra de Dios. Let's pray for the churches that have taken the wrong way away from God. Vamos a obedecer las autoridades puestas por Dios en las tierras. Let's En la obey tierra. the authority for the Lord in the world. Vamos a orar porque Dios le ponga en el corazón a estos líderes de seguir las cosas de Dios. Let's pray that these leaders use God's commands in their Vamos a hearts. orar
por aquellos hombres y por esas mujeres Let's pray for those women and husbands que sin esperar los mandatos de Dios that without waiting for God's commands, se apresuran a hacer las cosas. they hurry and they do things. Y vamos a orar para que Dios le abra los ojos. Let's pray that they open up their eyes and understanding and guide them. Vamos a orar por nuestra iglesia Let's pray for our church, para que Dios nos ilumine siempre so that God gives shine on y nos us siga llevando por el camino que Él tiene para and nosotros. guide us in the way that He has for Que us. sigamos haciendo su That voluntad we continue doing His will, y que no venga espíritu inmundo aquí a este lugar and no worldly spirit comes a in this destruir lo que church Dios está haciendo to con nosotros. destroy what God is doing in us. Así es que últimamente vamos a orar Ultimately, let's pray para que todos seamos guiados por el Espíritu that Santo all of us be guided by the Holy en Spirit todas nuestras obras, in all our works, nuestra fe, in our faith, nuestra obediencia a Cristo, in our obedience to Christ, que es el Salvador, that He is the Savior, el sanador, the healer, el santificador the sanctificator, y el Rey venidero. and the King that's coming. Vamos a orar. Let's pray.